Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de bases bíblicas, que semana a semana, con el favor de Dios, pues en esa libertad en la que Cristo nos ha colocado, podemos abrir la Biblia y que su Santo Espíritu, que mora dentro de nosotros, siga hablándonos para perfeccionarnos, santificarnos, prepararnos para toda buena obra, anunciar el mensaje de salvación, ser instruidos por Él. Ahora sí que a medida que le busquemos, vamos a ser nosotros saturados de su Santo Espíritu y Él que se ensanche de tal manera que nos gobierne y nosotros en esa libertad siempre, nuestras decisiones sean para su gloria. Y bueno, pues hace 8 días pues vimos un tema pues un poquito interesante, más bien un muchito interesante, lo vimos en las redes sociales, los comentarios. Seguimos contestando los comentarios, las preguntas que surgieron a raíz de este mensaje de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues me preguntaban en algún momento que si yo abracé el sacerdocio. No fue de esa manera. Sí estuvimos un tiempo, 7 años involucrados pues en esa denominación religiosa, los 365 días del año, las 14 horas, 12 horas diarias que yo estaba ahí. Y pues, ¿cuál fue el motivo de mi salida? Pues claramente la palabra de Dios me mostró en su doctrina la necesidad de un Salvador y claramente me enseñó la palabra de Dios que hay un solo camino, que es Jesucristo. Y bueno, pues sí, en algún momento pues estuve un poquito involucrado con los jesuitas. En Querétaro estuve pues a punto de pues ya concentrarme en el seminario y pues fueron diversas causas de las que no se me permitieron, entre ellas pues que pues yo me quería casar en algún momento, entre tantas cosas, pero la más fuerte y la principal es conocer a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador personal. Y como en algún momento pues no fue no es la intención más que levantar el nombre del Señor Jesucristo, y que bueno, pues Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y pues me preguntaban en algún momento ahí en las redes sociales, bueno, pues si eso es mentira o es verdad, ¿no? Pues bueno, pues si realmente Satanás se viste de luz, se disfraza de luz y la verdadera luz es Jesucristo, pues tan solo dejarse persuadir, permítame el término, por su Santo Espíritu y Él que nos conduzca a una salvación por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, el soplo del Espíritu Santo que nos infunde vida y pues vivir el tiempo que nos resta para su gloria y dándole todo el corazón, todos nuestros sentidos al único que vive y reina, que es el Señor Jesucristo. Y bueno, pues vamos a continuar con la serie de los ángeles, ya tiene usted su Biblia preparada, su cuaderno para seguir haciendo sus anotaciones, y seguimos viendo en cuanto al léxico en relación y con relación a la frase endemoniado. Vamos a utilizar la Biblia traducción lenguaje actual, vamos a estudiar la Nueva Biblia de las Américas, vamos a compararla pues, así también como vamos a usar la Reina Valera revisada como la Biblia traducción viviente, para que usted lo considere. Le recuerdo que usted primero haga sus anotaciones. Si no tiene al alcance, porque apenas le menciono yo las Biblias con las cuales vamos a comparar los versículos, esto con la finalidad de ver la traducción más exacta sin pervertir la palabra de Dios y nos demos cuenta de la riqueza espiritual de enseñanza que tiene la palabra de Dios. Por eso, al darnos la tarea de compararlo con varias traducciones, y ver lo hermoso que es estudiar la Biblia. Muy bien, pues ya que tenga su Biblia, ya tiene su Biblia, su cuaderno, voy a leer parte del Salmo 75 y posteriormente pues ponemos en manos de Dios a través de una oración juntos como familia, como iglesia, este estudio, a fin de siempre crecer para dar testimonio y pues siempre mostrar que Jesucristo es nuestro Señor. Dice el Salmo 75. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis,
No os hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en su mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura y de derrama a sí mismo. Hasta el fondo lo apuntarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti presentamos este estudio en el que creemos tu Santo Espíritu habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Y creemos también que tú concedes el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Padre, muchas gracias por esa libertad que tenemos de abrir la Biblia. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo, porque hoy en este día no solamente están en tus planes los que están en la cárcel, en los hospitales, y que tú en corazones sencillos, humildes y sinceros, a la voz de tu palabra, los conduces a predicar el evangelio a esos lugares. Gracias también porque bendices al presidente de los Estados Unidos mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tú lo pusiste, le bendecimos en el nombre de Jesús, creyendo firmemente que la luz del evangelio, la palabra de Dios, alumbrará su entendimiento y que las decisiones que él tome, todas ellas que tú tienes conocimiento, sean para exaltarte. Bendecimos a la nación de Israel, a Jerusalén, preciosa nación de donde viene el Mesías. Gracias, Padre, porque oramos por esa paz que tengan contigo al conocer y al declarar a Jesús como Jehová, a Jesús como Señor. Hoy, Señor, también te damos gracias por todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo. A todos los que colaboramos en este ministerio, te damos gracias. Todo ello en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, como hemos estado comparando la palabra de Dios, en diversos pasajes la frase endemoniado, así como la frase expulsión de demonios y todo ello, tenemos que comprobarlo siempre a la luz de la palabra de Dios. Si una persona puede ser endemoniada, puede ser atormentada, puede ser influenciada por algún espíritu inmundo. Y es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado Atormentados de espíritus inmundos. Entonces, todo ello se tiene que comprobar con la palabra de Dios. No nos podemos aventurar o dar el lujo de, pues, decir o intuir o decir, creo yo que es, sino no. Todo lo que tenemos que, toda la doctrina tiene que ser filtrada por la palabra de Dios. Así que este término endemoniado que nos apunta dentro del léxico que estuvimos estudiando ya en clases anteriores, pues nos debe demostrar qué es en relación y con esencia claramente si una persona puede estar endemoniada. Si la Biblia habla de personas endemoniadas, ¿cuándo se aplica la palabra o la frase posesión demoníaca? Si una posesión demoníaca es para cristiano o no cristiano. Y adelantamos un poquitico en el sentido de que un cristiano nunca puede ser poseído por demonios, puesto que es posesión del Espíritu Santo. Y podemos ver también a la luz de la palabra, y lo vamos a comprobar en clases posteriores, así que los síntomas de un endemoniado, los síntomas de una persona influenciada por demonios, todos ellos a la luz de la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 9 en el versículo 32. Mateo capítulo 9, versículo 32. Y en este pasaje vamos a seguir, el Espíritu Santo nos va a confirmar cómo una persona sí puede ser endemoniada. Y vamos a compararla también con la traducción lenguaje actual. Versión 1960, Mateo capítulo 9, versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. Estamos hablando de una persona endemoniada. Y vamos a compararla con la Biblia traducción actual en Mateo igual, capítulo 9, versículo 32. Y la Biblia nos enseña y nos confirma que sí,
una persona puede o pudo haber estado endemoniada. Y dice la traducción lenguaje actual: después de que aquellos hombres salieron de la casa, unas personas le trajeron a Jesús un hombre que no podía hablar porque tenía un demonio. Vayamos a otro pasaje de Mateo, solo que ahora en el capítulo 12, y leamos con atención el versículo 22. Y en este versículo 22 veremos también cómo la Biblia nos confirma de una persona que puede estar endemoniada. Estamos viendo únicamente estos términos del endemoniado, y en 8 días, si el tiempo nos lo permite terminar el tema de hoy, ¿verdad? En 8 días o en otras clases veremos los síntomas y si un cristiano puede estar endemoniado. Entonces dice Mateo capítulo 12, verso 22. Acuérdese que vamos en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con relación y en relación a esta palabra endemoniado, y si aparecen algunas referencias en el libro de los Hechos, lo mencionamos. Muy bien. Dice Mateo capítulo 12, verso 22. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Nos encontramos donde el Espíritu Santo nos enseña que siempre Jesús, el Hijo de Dios, estaba supliendo necesidades, sanidades externas, físicas, y la principal de todas, la sanidad interna. En algún momento, pues alguna persona puede de alguna manera, pues bien intencionada, mencionar de que en Cristo fueron sanadas nuestras heridas, ya no vamos a padecer enfermedades. Eso es un poquitico, pues equivocado, puesto que esa sanidad se refiere ya a la glorificación. Porque los cristianos nos seguimos enfermando, ¿verdad? De alguna manera, le duelen los huesos, o se enferma del estómago. Entonces, esas enfermedades están en la carne, en el cuerpo. El alma y el espíritu, el alma tiene que sufrir una transformación por medio de la palabra de Dios, comprobando la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. El espíritu es nuevo, donde cohabita el Espíritu Santo. El Espíritu ha sido soplado por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, todo eso a lo que se refiere Isaías 53, que en su llaga fueron sanadas nuestras enfermedades, se refiere al tiempo futuro de ya una vida glorificada. Vamos a continuar con Mateo. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 15, versículo 22. Y en Mateo capítulo 15, verso 22, si usted tiene la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, también vamos a compararlo para tener más, ahora sí que más luz, mayor claridad en las traducciones y ver cómo las palabras en realidad en el griego traducido al lenguaje español nos dan plena respuesta a nuestras preguntas. Dice Mateo 15, 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Amados hermanos en la fe, vamos a la Nueva Biblia de las Américas y voy a leer esta porción escritural y dar una brevísima explicación con relación a estos versículos. Dice la Nueva Biblia de las Américas, Mateo 15, verso 22. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Amados hermanos en la fe, ahora cristianos, no nos podemos dar el lujo de concesionar nuestra vida que ha sido ya destinada para vivir en santidad. Efesios 2:10. No nos podemos dar el lujo, permítame el término, de concesionar el tiempo, nuestra vida, nuestro cuerpo, para tener relaciones fuera del matrimonio, tener sexo fuera del matrimonio. Hay un límite, mis amados hermanos en la fe. Y en ese límite
hablando en relación y con relación al matrimonio, las relaciones íntimas, es única y exclusivamente diseñado para el matrimonio. Una persona completamente que empieza a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, independientemente de la edad que tenga, va a tener serias consecuencias de estar atormentada. No tienen paz, mucho insomnio, intranquilos. ¿Se acuerdan mucho de la persona que tuvieron relaciones sexuales? Hay una ligadura, ¿verdad? Lo vamos a explicar después en otras clases, qué es esto de la ligadura, ¿verdad? Porque dice primera carta a los Corintios capítulo 6, se unen, ¿no sabéis? Dice el apóstol Pablo, que cuando dos personas se juntan son uno solo. Imagínense si esa muchacha, ese muchacho se la pasan de antro en antro teniendo relaciones sexuales con quien le da la gana y usted llega a tener relaciones sexuales con él, la cantidad impresionante de demonios que se transmiten. Esto es impresionante y es terrible, terriblemente, ¿verdad? Y una persona roba la paz. Los demonios le roban la paz. Los demonios le roban completamente la tranquilidad, de tal manera que están intranquilos, ¿verdad? Hay una inestabilidad emocional. Vamos al Evangelio de Marcos. Para eso hay sanidad. El arrepentimiento es el comienzo de una restauración. El arrepentimiento es el comienzo de una restauración. Vamos al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 32. Seguimos con este término endemoniado. Dice el versículo 32. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Qué interesante. Jesús sana enfermedades. Y si usted lee el versículo 34 de este mismo pasaje, dice la Biblia, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Muy bien, los demonios siempre tratan de llamar la atención. Uy, son escandalosísimos. ¿Se acuerda usted que en clases pasadas nosotros estudiamos donde una persona, un hombre, en la sinagoga se manifestó? Entonces, no todo el que está en la iglesia es un cristiano. No todo el que está en la iglesia vive una vida de integridad. No todo el que carga la Biblia se pudiera abstener de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Muchos andan con un pie en el mundo y con un pie en Cristo. Entonces nos damos cuenta que Jesús en este pasaje sana enfermedades, ¿verdad? Y aún más es interesantísimo ver, Marcos 1:32, es interesante ver cómo echó fuera demonios, verso 34. Jesús es el dador de vida eterna, es el sanador, es el restaurador. No se nos olvide, antes de la expulsión de demonios tiene que haber un genuino arrepentimiento. Lo que se conoce como la ministración de liberación o expulsión de demonios no es para hacer shows. No es tampoco de ninguna manera para que usted cada 8 días estén orando para que le saquen el chamuco de lujuria. No, tiene que haber una genuina vida de arrepentimiento. Bueno, vamos aquí mismo a Marcos. Acompáñenme por favor, capítulo 5. Y leamos el versículo 15 y 16. Marcos 15. Marcos 5. Verso 15 y 16, Marcos 5. Dice la Biblia, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Más de 4,000 demonios tenía el angelito, sentado, vestido y en su juicio cabal, y le tuvieron miedo. Versículo 16. Y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Vamos a compararlo con la traducción lenguaje actual, este mismo pasaje, Marcos 5, verso 15 al 16. Amados hermanos en la fe, eso es clarísimo que una persona puede estar endemoniada. Esto es clarísimo que una persona puede estar influenciada por demonios. Es clarísimo también que una persona puede estar atormentada por un demonio. O sea, Satanás viene a robar la paz, a intimidar, mentiroso. Dice Marcos capítulo 5, verso 15 y 16, traducción lenguaje actual.
Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba endemoniado. O sea que sí, una persona puede estar endemoniada. Al recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios, pueden ocurrir muchísimas cosas. Liberación, sanidad, milagros. Tan solo el primer milagro es la vida eterna. Y lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Los que estaban allí temblaban de miedo. ¿Qué quiere decir esto? Yo le contaba en clases anteriores, en estudios anteriores, sobre la visita a un hospital muy famoso en cuanto a la psiquiatría. Entonces ese hospital psiquiátrico que está en una avenida muy conocida que acá en México se llama Tlalpan, lo visitábamos. Yo llegué a visitar ese lugar donde hay enfermos, ¿verdad? Hay unos que de verdad están perturbados por demonios, otros están enfermos como tal, de sustancias químicas, otros se quedaron en el viaje, perdónenme la expresión, de alguna droga, pero el testimonio de una persona que le decía yo, es que ella en realidad estaba atormentada por demonios y al escuchar la palabra de Dios y al ser ministrada fue liberada. Quiere decir que hay muchas cosas que son espirituales y otras cuestiones químicas. ¿Cómo saberlo? A través de la vida. No me refiero de la vida común y corriente, no, de la vida de la persona y cómo se forma un expediente, un antecedente y ver con quién se influenció. Oye, es que estaba con brujos, con hechiceros, tuvo relaciones sexuales, se comió una familia, es decir, un grupo de hongos, ¿verdad? Y en el alucinaje, o sea, hay tantas cosas, pero creemos que en el nombre de Jesús, hasta donde el Espíritu Santo también muestre, personas pueden dejar de estar influenciadas por demonios, porque acá se muestra en este versículo cómo esta persona, el que tenía más de 4,000 demonios, ya estaba sentado, porque si recuerdan el pasaje, estaba atormentado dando gritos. Vestido, quiere decir, porque lo leímos en clases anteriores, estaba desnudo en el panteón. Y portándose normalmente, es decir, ya no estaba intimidando, ya no se azotaba, ya no se maltrataba, ya no se lastimaba, ya tenía Jesús. Verso 16, las personas que lo vieron como Jesús lo había sanado, aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Vamos aquí mismo en Marcos capítulo 5, versículo 18, y dice la Biblia, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Fíjense ustedes, una persona saturada del Espíritu Santo, alguien que se ha dado cuenta, ya he sido salvo. Antes yo estaba endemoniado, es un ejemplo, y seguro yo también, ¿no? Segurísimo, influenciado por muchos demonios, igual inmoralidad, tantas cosas, ¿no? Al tener a Cristo en nuestro corazón, un síntoma de un nacido de nuevo es, mis amados hermanos en la fe, estar en la presencia de Dios, buscar a Dios con todo su corazón. Dice que le rogaba que le dejase estar con él. Qué maravilloso una persona ya en sus cabales, ahora nacido de nuevo, que busque la presencia de Dios. Mis amados hermanos en la fe, no nos podemos dar el lujo, lo he insistido yo muchas veces, de estar nosotros desperdiciando el tiempo. Dice Efesios capítulo 5, que seamos imitadores de Dios, porque somos sus hijos amados. Y si leemos todo lo que dice desde el verso 1, 2, 3 en adelante, la conducta de que es reprochable, la conducta que debe de tener un cristiano debe de ser completamente alejado de truhanerías, es decir, albures, disensiones, pleitos, inmoralidades, todo eso tiene que ya abandonarlo. ¿Por qué? Porque ahora somos nueva criatura, buscar, rogar, estar siempre en la presencia de Dios. No significa que usted durante el día esté cargando un libro o la Biblia, su libro de oraciones. Significa que tenga en su mente, en su corazón completamente esa convicción que mora el Espíritu Santo en su vida. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8, verso 36. Lucas capítulo 8, en el verso 36. La Biblia dice, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado, ¿quién? El endemoniado. Un testimonio clarísimo, amados hermanos en la fe.
Una persona que en la misericordia de Dios nosotros vemos cómo el Espíritu Santo derrama vida a la persona antes atormentada, a una persona influenciada por espíritus inmundos, qué terrible es que una persona, ¿verdad?, crea que el propósito de la vida es completamente fornicar, adulterar, robar, compararse con un delincuente, compararse con un narcotraficante, compararse con un artista que va de hombre en hombre, de mujer en mujer y decir, ese sí es mi héroe, fíjense cómo vive en libertad. ¡Qué triste! Porque el modelo original es Jesucristo. Ser como Él es. Ser imitadores de Dios. Y cuando una persona está vacía, sin sentido, dice Efesios 2, ajenos de la vida, anda buscando a quien parecerse para ser aceptado. Y cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Dios, nos damos cuenta que el modelo a seguir es Jesús, porque ahora ya somos, ¿qué? Hijos de Dios, hijos de luz. No tenemos una luz, somos luz, dice la palabra misma. Vamos a Juan capítulo 10, verso 21. Juan capítulo 10, verso 21. Leo la versión 1960. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Aquí vemos completamente a Jesús como el buen pastor. Los judíos reaccionaban de nuevo de formas diversas a las palabras de Jesús, tal como se menciona en Juan capítulo 7, lo menciono únicamente, versículos 12 y 13. Mientras algunos lo acusaban de estar poseído por demonios, como lo estudiamos en Juan capítulo 7, verso 20, en Juan capítulo 8, verso 48, que decían, tú echas demonios por el príncipe de los demonios, Belcebú. Estudiamos también Mateo capítulo 12, verso 22 al 30, solo lo menciono. Y otros inferían que sus obras y sus palabras demostraban realmente la obra de Dios a través del único ser divino y perfecto llamado Jesucristo. Vamos ahora, en otro punto, la frase con espíritu inmundo. Esta palabra inmundo en su diccionario, solamente lo menciono, su diccionario griego es la palabra 169, akatsartos, y se traduce como tal inmundo, y aparece solamente 2 veces. En Marcos capítulo 1, que a continuación vamos a leer, Marcos capítulo 1, verso 23. O sea, tenemos el Espíritu Santo nos da elementos clarísimos para demostrar la liberación, para mostrar los espíritus inmundos, los que atormentan. Marcos capítulo 1, verso 23. Y dice la palabra de Dios. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Este es el pasaje que hace rato le mencionaba, ¿se acuerda? Y que estudiamos en su momento. Entra Jesucristo y el hombre se manifestó. Como en algún momento usted podrá haber visto en la iglesia, en alguna iglesia cristiana, evangélica, novotestamentaria. Empieza la alabanza y empieza una persona a inquietarse, se está manifestando. Nunca un demonio, ¿verdad? Cuando se dice, es que es la paz del Señor. No, el Espíritu Santo no se interrumpe a sí mismo, porque hay unidad. Y los demonios están completamente del lado contrario. Se andan picoteando. Entonces, en Marcos capítulo 1, verso 23, hemos visto este espíritu inmundo que daba voces. Satanás y su demonio se opusieron siempre al ministerio de Jesús que culminó en la cruz. Y Jesús siempre triunfó sobre sus esfuerzos fútiles, de acuerdo a lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Demostrando convincentemente su victoria definitiva en su resurrección. Yo he mencionado los milagros de Jesús, no me malentienda, los milagros de Jesús, impresionantes, hermosos, sobrenaturales, milagros. La muerte de Jesús, impresionante, hermosa, nuestra justificación, el pago de nuestros pecados. Pero el evento más grande del Señor Jesucristo es su resurrección. Venció la muerte.
venció a Satanás, fue exhibido Satanás. Jesucristo dio dones a los hombres. Jesucristo dio vida eterna en la resurrección. Amados, esta palabra espíritu inmundo, es decir, moralmente impuro, es un término que es usado en el Nuevo Testamento indiferentemente con demonio. Otra vez, la frase espíritu inmundo es usado en el Nuevo Testamento indiferentemente con demonio. Ahora, vamos a regresarnos, vamos a adelantarnos a Marcos capítulo 5 en el versículo 2, mis amados hermanos en la fe. Fíjense muy bien, Marcos capítulo 5 versículo 2, la Biblia dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, endemoniado, inmundo, diferente. Marcos menciona solo a uno de los hombres endemoniados, ¿se acuerdan que eran dos? Acá el Espíritu Santo nos está enseñando algo muy impresionante, porque dentro de los seres angelicales, llámense ángeles caídos, demonios, son dos diferentes. Y dentro de los ángeles caídos también hay dos. Los ángeles caídos, los que están en las prisiones, y otros que van a ser liberados en la gran tribulación. Ambos son ángeles caídos, pero diferentes. Y los demonios son otros diferentes. Es interesante, ¿cierto? Entonces, hablamos que dentro de eso también hay jerarquías, niveles espirituales. Entonces, pues el principal es Satanás, es su jefe, su comandante y jefe. Ahora, si leemos Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el verso 17, donde se muestra la armadura de Dios, vemos también que dentro de Efesios se nos menciona algo impresionante, que esa guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, que eso nos enseña que hay lugares territoriales, geográficos, que hay niveles espirituales en los que nos enseña la palabra de Dios también, jerarquías angelicales, ángeles buenos, como demonios. Y Marcos está mencionando que de estos dos hombres endemoniados, uno de ellos tenía más autoridad que otro, y que fue el que probablemente fue más relevante al otro, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 8, verso 28. Pero veamos también lo que nos dice este pasaje. Los sepulcros, lugar habitual de morada para los dementes de la época. Era una persona endemoniada, perturbada mentalmente, emocionalmente. Y los sepulcros eran cámaras de entierro excavadas en laderas de la roca a las afueras del pueblo. Si el hombre y su posible compañero eran judíos, para quienes tocar cadáveres era una gran deshonra. Vivir en un sitio semejante sería otro tormento más. ¿Se da cuenta de lo que es capaz una persona? Una persona con problemas morales, con problemas de inmoralidad sexual, puede tener hasta una depresión, pensamientos de muerte, pensamientos de soledad, depresivos, adicciones, droga, alcohol, sexo, que si se deja avanzar, llegará un momento que pueda llegar a caer ¿a qué? A ser una persona, le dicen en Colombia, desechables. En México les llamamos indigentes. Y la mayoría de ellos están perturbados. Muchos de ellos andan vagando desnudos, sucios, como el gadareno. Un espíritu inmundo. Esto se refiere a los demonios que controlaban al hombre, refiriéndose al pasaje de Marcos 5:2. Y estos espíritus como estos son en sí mismos sucios, impuros, causan mucho daño a quien poseen. Satanás viene a matar, robar y destruir. Vamos al libro de los Hechos y veamos este término, alguien atormentado con un espíritu inmundo. Esta palabra atormentado en el diccionario griego es la palabra 3791 y se traduce como tal, atormentar, y es usado una sola vez en el Nuevo Testamento. Y se usa en el libro de los Hechos
en el capítulo 5, versículo 16. Hechos, capítulo 5, versículo 16. Muy bien. La Biblia nos dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados, ¿qué? De espíritus inmundos. Qué impresionante. Misericordia de Dios, bondad de Dios, amor de Dios, paciencia de Dios, ¿qué? Que eran sanados. Los demonios, ángeles caídos, son totalmente diferentes, hemos visto, que se denominan así a causa de su maldad, su vileza, y en muchos casos viven dentro de los no creyentes, ¿verdad? En muchos casos, y en particular aquellos que exhiben su naturaleza malvada. Fíjese usted que el lenguaje que se usa para indicar, por favor, aquí póngale mucho cuidado, el lenguaje que se usa para indicar que los demonios entran en, primera frase, el lenguaje que nosotros usamos en la Biblia, que se usa en la Biblia, en la frase entran en y salen de o son expulsados. Tres frases, va de nuevo. Las palabras entran en, refiriéndose a los demonios, entran en, salen de o son expulsados, se emplea de forma sistemática con respecto a personas demonizadas. Ahí le va. Las frases entran en, sale de y son expulsados son tres frases que usa la palabra de Dios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, para describir a personas demonizadas. Las frases entran en, salen de y son expulsados son frases que usa el Espíritu Santo para describir a personas demonizadas. Y si estos términos significan algo, sugieren la idea de un demonio que establece residencia de forma real y que influye de manera poderosa en el interior del cuerpo de una persona endemoniada. ¿Y? Entonces ya tenemos más claro, mis amados hermanos en la fe, más claro que una persona puede estar endemoniada. Y entender el término endemoniar en otro sentido que no sea el de alguien que tiene un demonio en su interior es malinterpretar las Escrituras. Este término endemoniado en las Escrituras se refiere a la invasión del cuerpo de una víctima por parte de un demonio o de demonios, tal como estudiamos en los Evangelios y en el libro de los Hechos, y en que se ejerce un control vivo y dominante sobre la víctima al que ésta no puede resistirse con éxito. Un demonio o demonios pueden controlar las voces, los ojos, los actos, los hechos, la vida de una persona. Oiga, pero pues entonces la voluntad, a ver, explíqueme por favor, cuando una persona dice, no puedo dejar la nicotina, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar yo al amante. Los elementos de que los demonios mueren en uno y la incapacidad de resistirse a su voluntad son lo que hacen la demonización, algo distinto de las formas menores de la influencia demoníaca, dos cosas diferentes. El Nuevo Testamento usa este término solo en el sentido estricto de la posesión demoníaca. Así otras formas de influencia externa no pueden dominarse posesión demoníaca. El término posesión demoníaca, amadísimos hermanos en la fe, es únicamente para personas que no son cristianas. Y este término o esta denominación posesión demoníaca, de forma adecuada, ¿verdad? También se puede decir demonización. Más bien, escuche por favor, se puede referir a ellas como una opresión, también la palabra opresión o acosamiento demoníacos. Por consiguiente, mis amados hermanos en la fe, en lo que respecta al léxico, en los 32 casos en los evangelios, en el libro de los Hechos, hablan de personas involucradas con demonios. Se refiere a
seres humanos dentro de los cuales habita un demonio o demonios. Vamos a ver algunos relatos. Yo creo que nada más vemos uno por la cuestión del tiempo. Y por cierto, me llamó muchísimo la atención. La Biblia recoge 15 ocasiones específicas en las que los demonios moran. ¿En dónde? En los seres humanos. Moran, no poseen, moran. Es un término distinto, ya usted tiene chance, tiene la oportunidad de ponerle pausa en su dispositivo, hacer sus anotaciones, le vuelvo a quitar la pausa y esto es hermosísimo. Ahora, le ayuda un poquito tener el bosquejo, con mucho gusto, escríbanos y se lo hago llegar a través de el internet. Pero fíjese usted, por lo menos, le decía yo, hay 15 ocasiones específicas en las que los demonios moran en los seres humanos. 4 incidentes particulares se mencionan en el Antiguo Testamento. Y vamos nosotros, si son tan amables, al primer libro de Samuel, Antiguo Testamento. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, la narración es del versículo 14 al verso 23. Primer libro de Samuel. Capítulo 16, verso 14. Ahí le va. Estamos hablando de Saúl. Y vamos a notar algo interesante en el verso 14. Dice la Biblia: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ah, caray. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Muy bien, verso 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Verso 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia de mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Muy bien, vamos a regresar al versículo 14, mis amados hermanos en la fe, porque me llama muchísimo la atención este pasaje de los 4 incidentes particulares que habla la Biblia con relación y en relación a los demonios que moran en seres humanos. Pero notemos lo que dice el versículo 14, mis amados hermanos. Lo voy a leer de nuevo para que nosotros tomemos mayor atención en una sola palabra. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esta frase, el espíritu de Jehová se apartó. Para muchas personas esta palabra se apartó es que no era salvo, que no era cristiano, póngale, que Dios lo abandonó y se fue, se apartó. Ahí está clarísimo. Permítame tantito, amado hermano en la fe, porque esta palabra apartó en el hebreo es la palabra 5620 en el hebreo, y se escribe zar, y se traduce del hebreo al lenguaje actual español como malhumorado, decaído, triste. Entonces quiere decir que el espíritu de Jehová estaba triste, como se contrista el Espíritu Santo por causa del pecado en la vida de un cristiano. Es verdad que el Espíritu Santo no moraba
de manera permanente en los ungidos de Dios en el Antiguo Testamento. Es verdad, Sansón, en el momento que era tomado por el Espíritu Santo, ejercía una fuerza sobrenatural, no porque estaba ponchadote y altote, no, era el Espíritu de Dios. En el momento que Saúl, ¿verdad? Samuel decía palabra de Dios, el Espíritu Santo lo tomaba. En el caso de Samuel, el pecado entristeció, decayó el Espíritu de Dios. Fíjense nada más. De la misma manera, amados hermanos en la fe, cuando una persona ahora en el Nuevo Testamento, desde que resucitó el Señor Jesucristo hasta ahora, 50 días después que se manifestó el Espíritu Santo en los creyentes y que ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, tenemos al Espíritu Santo, ya no se sale. Y es por eso la urgencia de ver la necesidad de una santificación progresiva en cada cristiano. En donde sí es cierto los dones que el Espíritu Santo te ha dado, dice Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 6, de una manera tan hermosa y preciosa, te los concede el Espíritu Santo, te da dones. Estás viviendo en pecado, estás viviendo robando, estás adulterando, el Espíritu Santo lo estás haciendo triste. Está decaído, está oprimido, está como en una cárcel. ¿Dentro de dónde? De la carne. Y en medida que tú matas a la carne, ¿en qué sentido? No le das de comer a la carne, no le das pornografía, no le das inmoralidad, empieza a morirse la carne de tal manera que el Espíritu Santo se ensancha de una manera tan hermosa, tan preciosa, que comienza el gobierno del Espíritu Santo en tu vida. Amado, no es tiempo para jugar a la iglesita. Quizás estás acostumbrado a hacer las cosas de manera monótona en tu iglesia, rutinaria, y el amor de Dios se ha enfriado en tu corazón. Urgente, ven a los pies de Jesús. Urgente de verdad. Puedes conocerte los 1182 capítulos de la Biblia. Puedes aprender, ser el mejor, hacer el mejor discurso de toda la historia de tu vida. Puedes tener cantidad impresionante de diplomados teológicos, pero no puedes conocer a Jesús. El tiempo que pases con Dios, el tiempo de tu oración refleja el tiempo de intimidad que tienes con el Padre Celestial. Si es mayor en proporción a lo que tú haces en tu trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas horas le dedicas? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Amados, es urgente buscar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. No podemos darnos el lujo completamente de vivir una vida monótona, rutinaria, porque el amor de muchos se enfriará habiéndose multiplicado en la maldad. Y es tan lento, pero progresivo. Es tan suspicaz Satanás, pero desastroso. Es verdad, es tiempo de vivir, de recordar que el tiempo que nos quede de vida sean para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, y delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso en que sigues hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, para que tu Santo Espíritu nos examine, que traiga a nuestra mente los pecados que tenemos ocultos para confesarlos. Desde ahí, desde tu lugar, ya sea el pecado de alcoholismo, drogadicción, inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, robo, mentira, confiésalo. Y hoy, Señor, confesamos nuestros pecados como tus hijos. Hoy creemos que a libertad hemos sido llamados por el precioso Espíritu Santo. Hoy creemos que ahora somos tus hijos para vivir el tiempo que reste en este planeta, glorificándote y exaltándote. Y es de la misma manera en que creemos que concedes el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe a todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Dios. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia dice que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. La Biblia dice que todo aquel que confiese que Jesús es Jehová es salvo. Y hoy en este día, si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Dios, junto conmigo, eleva esta oración diciéndole: Señor y Dios, creo con todo mi corazón que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte,
y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy yo creo que Jesús resucitó al tercer día y su Santo Espíritu le levantó de los muertos, dándome vida eterna. Hoy creo que soy lavado, justificado, santificado y que yo soy ahora tu hijo. En el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha reconocido a Jesús como su Señor y como su Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo le ha sacado del reino de las tinieblas y lo ha colocado en el reino de luz. Es una oportunidad maravillosa porque en este planeta no venimos a nacer, crecer, reproducirnos y morir. Verdaderamente hay vida después de esta vida. Y si usted ha recibido genuinamente a Jesucristo como su Señor y como su Dios, verdaderamente ha nacido de nuevo. Le recomendamos con todo nuestro corazón que lea la Biblia, que viva la Biblia, que testifique que Jesucristo es el Señor. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que colaboramos en este ministerio, le damos las gracias. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.